Que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos continúe bendiciendo a todos y cada uno de los que estamos este día reunidos con un propósito en específico, y es el propósito de estar en cuerpo, en espíritu, teniendo el control de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, para alimentar nuestra alma. ¿Y cómo alimentaremos nuestra alma? Estar en esa perfecta comunión con nuestro espíritu, con nuestra mente, con nuestra materia, recibiendo la gracia del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros para alimentar nuestra alma. Es decir, cada ser humano, cada individuo que ha conocido a través de la historia de su vida, a través de la historia de la raza humana, a través del principio de la creación de la humanidad, el significado de la vida, ha puesto de su parte para someter sus pensamientos, sus emociones, sus sueños, sus ideas, a lo que verdaderamente hay dentro de él. Porque cada ser humano, cada individuo que ha venido a este planeta Tierra, ha venido con un propósito en específico a este planeta Tierra. Todos los vivientes, todo lo que respira, todo lo que se ve, todo lo visible e invisible, fue diseñado, creado y predestinado por un creador para un propósito. Y ese propósito de cada ser viviente tiene la misión el ser viviente de descubrirlo. Porque cada ser viviente, cada hombre o mujer, cada naturaleza en este planeta Tierra tiene que dar fruto, y ese fruto está dentro de cada ser viviente, porque cada ser viviente fue diseñado, creado y predestinado por un propósito, por el Creador que creó todo lo visible e invisible. ¿Cuál es el reto de la naturaleza? No solo de la naturaleza humana, de la naturaleza de los vivientes, sino de las plantas, de los ríos, de los mares, de los árboles. Cada naturaleza fue diseñada y creada con un propósito. Y es ahí donde vemos a través de la naturaleza el propósito de la vida, el propósito del porqué de su existencia, de cada árbol, de cada planta, de cada naturaleza que nos rodea. Es decir, cada naturaleza misma da el fruto por el cual fue diseñado, preparado, predestinado, creado. Vemos los árboles dando sus frutos, vemos las plantas dando sus frutos, vemos los ríos dando sus frutos, vemos el mar dando el fruto que le corresponde. ¿Cuál es el fruto que cada ser humano tiene que dar en este planeta Tierra? ¿Cuál es el significado de la vida para el creyente? Y más cuando es creyente en el Creador que creó los cielos y la tierra, creyentes en el Señor Jesucristo, el dador de la vida. Ese es el reto para todos los seres humanos en este planeta Tierra. Ese es el reto para cada viviente en este planeta Tierra. Descubrir cuál es el significado del porqué de su existencia en este planeta Tierra. Descubrir cuál es el origen de su existencia. Descubrir el porqué del aquí y el ahora. Los antepasados, los que nos antecedieron a cada uno de nosotros, se dieron a la tarea de descubrir el porqué de su existencia en este planeta Tierra. Vemos a Abraham, Isaac, Jacob, vemos a los patriarcas, vemos a los profetas del Antiguo Testamento, a Moisés, a Daniel, a Oseas, a Miqueas, a David. Vemos a cada uno de los personajes maravillosos de la historia del Antiguo Testamento, hombres y mujeres que se dieron a la tarea de descubrir el significado de la vida, del porqué de su existencia en este planeta Tierra.
cuando nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, vino a este planeta Tierra y tomó un velo de carne. Se hizo a sí mismo un cuerpo humano para que el ser humano, a través de ese cuerpo, a través de esa imagen, tuviera la idea, tuviera el conocimiento, tuviera la gracia, tuviera la fe de quién y por qué el ser humano ha sido creado, para qué ha sido creado, que a través de Jesucristo pudiera acercarse a la deidad, a la divinidad, a la omnipotencia, a la omnisciencia, al creador que creó los cielos y la tierra, el único y soberano Dios, a través de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. El significado de la vida para el creyente en Jesucristo. Vemos a esos personajes del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Felipe, Timoteo. Vemos al gran Pablo, a Ireneo, Colombo, Martín Lutero, Wesley, el reverendo William Marion Branham, hombres y mujeres maravillosos de la historia del Nuevo Testamento que demostraron cuál es el significado de la vida, cuál es el porqué de su existencia en este planeta Tierra. Demostraron asimismo que el significado de la vida para un creyente es hablar del único y soberano Dios, es de hablar del omnipotente, del omnisciente, es hablarle a los cuatro vientos, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo, solo en el nombre del dador de la vida, que es Jesucristo. El significado de la vida para el creyente en Jesucristo es poder descubrir el porqué del aquí y el ahora, el porqué de nuestra existencia, cuál es el propósito de la vida para cada uno de los seres vivientes en este planeta Tierra, cuál es el propósito de cada individuo en este planeta Tierra, por qué nació, por qué creció, por qué vive, por qué respira, por qué está en pleno siglo XXI, año 2025. No somos de la especie animal, somos de la especie humana, y como seres vivientes de la especie humana tenemos alma, y como hijos e hijas de Dios que tenemos alma, tomamos el control de nuestras ideas, pensamientos, sueños, ideas, tomamos el control de nuestro espíritu para estar en esa perfecta comunión con el Espíritu Santo, que es estar en la comunión perfecta con Jesucristo, el dador de la vida, para poder alimentar nuestra alma. Como seres vivientes que tenemos alma, poder conocer y reconocer que eso es una pequeña partícula de Dios dentro de cada ser humano, el alma que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que alimenta el alma? Es cada individuo, cada ser humano que se da a la tarea de poderse conocer a sí mismo, de poder conocer el significado de la vida, de poder entender y comprender que Dios ha confiado a cada individuo una pequeña partícula de él, mejor conocida como el alma, la teofanía, el ángel del pacto, o como se le quiera llamar. Dios mismo dentro de cada ser humano, Dios mismo haciéndose presente en cada individuo a través de su alma. Cuando el ser humano conoce el significado de la vida, cuando el ser humano aquí y ahora somete sus pensamientos, emociones, ideas, somete su espíritu para alimentar su alma con el poder de la palabra de Dios, con el poder de la gracia del amor de Jesucristo, el alma está en perfecta comunión con ese individuo. El alma está en esa perfecta comunión con el espíritu de ese individuo. El alma está en esa perfecta armonía con la mente, con el espíritu del ser humano. Es decir, si bien es cierto, el alma es lo más perfecto que el ser humano puede tener, pero si el ser humano no alimenta su alma, el ser humano no
tiene razón del por qué existir en este planeta Tierra, porque si la gracia del amor de Jesucristo nos ha confiado una pequeña partícula de Él, nos ha dado eso que sabemos y reconocemos que es eterno, que viene de la eternidad y va para la eternidad. Lo menos que el ser humano debería de entender y conocer cuál es el significado de su vida, el porqué de su existencia en este planeta Tierra, cómo poder hacer para estar en esa perfecta comunión con nuestra alma. Estar en esa perfecta comunión con nuestra alma es estar en la perfecta comunión con el dueño de nuestra alma, el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo. El significado de la vida para el creyente en Jesucristo. En el libro de Éxodo capítulo 33, del 15 al 20, le dice Moisés al dador de la vida en esa plática que tuvieron. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. El significado de la vida para el creyente en Jesucristo. Que la gracia del dador de la vida, que nuestro amado Señor Jesucristo nos permita a través de su Espíritu Santo poder entender y comprender el significado de la vida en el creyente en este planeta Tierra. Dice el salmista en el Salmo 42 del 1 al 5. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún de alabarle, salvación mía y Dios mío. Repito: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El significado de la vida para el creyente en Jesucristo, que sea Jesucristo mismo el dador de la vida en cada uno de nosotros, para que podamos entender y comprender el porqué del aquí y el ahora, que podamos entender y comprender cuál es el significado de la vida como hijos e hijas de Dios, como seres vivientes, como hombres y mujeres que vivimos en este planeta Tierra. Tenemos cada uno de nosotros, cada ser viviente,
cada individuo un significado y cada individuo con su libre albedrío tiene por lo menos la obligación ética y moral de descubrir cuál es el significado de su vida en este planeta Tierra, para que cuando cada individuo le toque dar cuenta al dador de la vida, le toque escribir con los hechos de su espíritu, con los hechos de su materia, qué es lo que hizo en este planeta Tierra, pueda honrar y alabar el nombre de Dios por el hecho de que salió bien, que sea la gracia de Jesucristo para que cada individuo logre descubrir el significado de su vida en este planeta Tierra. Sigue diciendo el salmista en el Salmo 84, del 1 al 12, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Sigue diciendo el salmista en el Salmo 146, del 1 al 2. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. El significado de la vida para el creyente en Jesucristo. Poder entender y comprender cuál es el significado de cada uno de los seres vivientes, cuál es el significado de cada ser viviente en este planeta Tierra como individuo, como grupo, como nación, como seres vivientes que pertenecemos a una sola obra creada por el Creador, que creó todo lo visible e invisible. Estamos en pleno siglo XXI, año 2025, hablando del significado de la vida para el creyente en Jesucristo. Cuando vemos los seres humanos a través de la historia de la humanidad, cuando vemos a todos los vivientes, unos creando imperios, otros conquistando imperios, otros haciendo sistemas eclesiásticos, haciendo sistemas religiosos, otros autoproclamándose ungidos, profetas y apóstoles, y otros hombres y mujeres que conocen el significado de la vida como creyentes en el dador de la vida, dejan todas esas porquerías a un lado porque hacen contacto con la divinidad, hacen contacto con su alma,
hacer contacto con nuestra alma, es hacer contacto con Dios, es estar en la plena certeza, confianza y seguridad que vivimos en el reino de la gracia de Dios a través de nuestra alma. No así esos imperios religiosos, esos imperios eclesiásticos, que su único vivir, su único anhelo y su única fuerza es estar bien psicológica, física y a través de la economía bien, porque ese es su reino. Eso es lo que ellos procuran hacer utilizando el nombre de Dios en vano. Los hijos e hijas de Dios, cuando descubren el significado de la vida, lo único que hacen es honrar y glorificar al único y soberano Dios a través de Jesucristo, el dador de la vida. Por eso es que tenemos que descubrir cuál es el significado de la vida. Tenemos que descubrir el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra. Tenemos que descubrir y someter a nuestro espíritu a la gracia del dador de la vida. Vean la historia de la humanidad. Vean cómo los hijos e hijas de Dios en el Antiguo Testamento conocieron el significado de la vida y se sometieron en cuerpo, espíritu y alma a la gracia del dador de la vida. Versos, los que crearon imperios, los que crearon dioses, los que crearon sistemas religiosos en el Antiguo Testamento. Vean en el Nuevo Testamento todos esos hombres y mujeres maravillosos que conocieron el significado de la vida. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Felipe, el gran Pablo, Ireneo, Colombo, Martín Lutero, Wesley, el reverendo William Marion Branham, hombres maravillosos que conocieron y reconocieron el significado de la vida, que sometieron sus pensamientos, sus emociones, sometieron su espíritu a la gracia para dar la gracia del amor de Jesucristo a la humanidad. Nunca ellos quisieron usurpar el trono de Dios. Al contrario, ellos, como los ángeles que vieron a Jesucristo tomando el control de la humanidad, tomando el control de los ángeles, tomando el control de lo que le pertenecía, dice el libro del Apocalipsis, se quitaron sus coronas y las tiraron a los pies del que era bendito, fue bendito y será bendito por la eternidad, nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Eso hicieron también estos maravillosos personajes del Nuevo Testamento. Jamás se autoproclamaron líderes, apóstoles, profetas ungidos. Al contrario, sometieron todo lo que ellos eran, todo lo que ellos pudieron haber tenido a la gracia del amor de Jesucristo. Y aunque fueron torturados, perseguidos, decapitados, fueron condenados injustamente, el reino de Dios los recibió porque ellos conocieron el significado de la vida. Ellos hicieron lo que el Espíritu Santo había puesto dentro de ellos. Cuando el ser humano conoce el significado de la vida como creyente en Jesucristo, el ser humano hace lo que hizo Pablo, Ireneo, Colombo, Martín, Lutero, todo lo que hicieron esos millones de hombres y mujeres, dar la honra y la gloria al único y soberano Dios, darle la honra y la gloria a Jesucristo. Vean lo que hace el imperio de Satanás cuando reciben el espíritu de la quinta dimensión. Hacen tronos, hacen reinados, hacen grandes edificios que los autoproclaman columnas y altares del Dios viviente.
Cuando los hijos de Dios conocen el significado de la vida, van y agarran la bendita palabra de Dios, que es la Biblia, y descubren que el altar de Dios es el alma de cada hijo de Dios. Descubren que la iglesia del Dios viviente son los hijos e hijas de Dios, que la morada de Dios es cada individuo que ha conocido y reconocido el significado de la vida como creyente en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. En el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 16, verso 13 al 17, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Que sea la gracia de Jesucristo, el dador de la vida, que sea siempre su Espíritu Santo en cada individuo, para que podamos conocer el significado de nuestra vida como creyentes en Jesucristo en este planeta Tierra. Cada creyente en Jesucristo somete todo lo que es, somete su espíritu, somete sus pensamientos, somete su idea para honrar y glorificar al único y soberano Dios, a nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Vean lo que hacen los otros que reciben espíritu de la quinta dimensión. Cada uno de ellos se convierten en el Edén de Satanás. Cada uno de ellos, a quien tiene el mejor grado teológico, a que tiene el mejor doctorado en divinidad, al que tiene el mejor templo, al que tiene los más grandes seguidores, todos y cada uno de ellos imitando a uno solo, a ese que se conoce como Babilonia la Grande, madre de todas las rameras y de todos los fornicadores de la tierra. Todo se resume en eso. Apocalipsis capítulo 17, el significado de la vida para el creyente en Jesucristo. En el libro de Juan capítulo 1, del 1 al 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El significado de la vida para cada creyente en este planeta Tierra. Vean el significado de la vida en cada uno de los personajes que aparecen en el manual de Dios que es la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el gran Pablo, Felipe, Timoteo, todos y cada uno de esos que aparecen en esas edades de la iglesia. Apocalipsis capítulo 2 y 3, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Todos y cada uno de ellos, algunos fueron fritos en aceite, fueron condenados y despreciados por los líderes religiosos, fueron perseguidos, masacrados, fueron decapitados, fueron condenados cruelmente y sin argumentos, fueron de toda clase de vituperios y persecuciones, y no se autoproclamó ninguno de ellos ungidos, apóstoles, profetas. Al contrario, todos y cada uno de ellos que conocieron el significado de la vida como creyentes en Jesucristo fueron al campo de batalla, no importando las consecuencias que esos religiosos hicieron contra ellos. Esos que tomaban las escrituras para usurpar el nombre de Dios, esos que tomaban el bendito manual de Dios para a través de ese manual condenar y masacrar cruelmente a los que conocieron el verdadero significado de la vida, y es ser creyentes en el único y soberano Dios, en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Sigue diciendo Juan en el capítulo 14 del 1 al 7, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El significado de la vida para el creyente. Cuando descubrimos el significado de la vida en cada uno de nosotros, no solo hemos recibido la primera venida de Jesucristo en nuestra alma, hemos recibido la segunda venida de Jesucristo en su Espíritu Santo, alimentando a cada individuo, a cada hombre y mujer que conoce el significado de la vida. Cuando conocemos el significado de la vida como creyentes en Jesucristo, sabemos y reconocemos cuál es el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra. Conocemos el manual de Dios. Somos guiados por el mismo Espíritu Santo en su segunda venida dentro de cada creyente. No nos llenamos de ilusiones apoteósicas que inventan los religiosos de la venida de Jesucristo. No nos llenamos de esas fábulas inventadas por cada teólogo, por cada doctor en divinidad, por cada charlatán de ungidos, de mal llamados apóstoles o profetas. Nos llenamos directamente del conocimiento de la segunda venida de Jesucristo en su Espíritu Santo dentro de cada individuo. Cuando el individuo conoce el misterio de la segunda venida del Señor Jesucristo, ve
cada acontecimiento, ve los tiempos, el tiempo, ve las profecías, ve el misterio de las 7 edades de la iglesia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, ve los sellos, ve las copas, ve las plagas, ve las 70 semanas de Daniel, ve el significado de los truenos, ve el cumplimiento de cada profecía, de cada ángel que aparece en el libro del Apocalipsis, ve los 4 ángeles, ve los seres vivientes, ve al ángel fuerte, ve el ministerio de Moisés y Elías, es decir, cada hombre y mujer que ha conocido el significado de la vida no espera una metáfora, no espera una ilusión apoteósica de la segunda venida del Señor Jesucristo. Los hombres y mujeres que han recibido a Jesucristo en su alma, que han recibido a Jesucristo en su corazón, primeramente saben que su alma es eterna y viene de la eternidad y va para la eternidad y conoce a Jesucristo, el dador de la vida, en su primera venida, y conoce a Jesucristo, el dador de la vida, en su segunda venida, y conoce todo el misterio de la divinidad, de la deidad. Conoce el misterio del ángel fuerte, conoce el misterio de los 7 sellos, conoce el misterio de las plagas apocalípticas, conoce el misterio y juicio de Babilonia la Grande, madre de todas las rameras y de todos los fornicadores de la tierra que reciben al Edén de Satanás en su espíritu, en su mente, y que hacen altares como lo hizo Nimrod, como lo hizo los faraones, como lo hicieron los imperios sirios, los imperios persas, los imperios de Roma, a través también del imperio papal, es decir, todos esos religiosos que a través del conocimiento de la ciencia, de esos espíritus de la quinta dimensión, que creen que a través de su conocimiento, de su poder económico, de su poder político, de su poder religioso, tienen a Dios a su favor. Déjenme decirles, el significado de la vida es poder conocer a Pablo, Ireneo, Colombo, Martín Lutero, a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hombres y mujeres maravillosos que a través de la gracia de Jesucristo no vivieron en altares inventados por hombres, vivieron en el altar de Dios que eran ellos mismos. Ellos eran los templos y moradas de Dios. El significado de la vida es poder entender y comprender que el aquí y el ahora, cada uno de nosotros somos el templo y morada de Dios a través de nuestra alma, y que en ese lugar santísimo que mora dentro de cada uno de nosotros está el Espíritu Santo, está Jesucristo mismo dándonos el conocimiento de los misterios de la Biblia, revelándonos todo el acontecimiento del manual de Dios, que es el libro de los libros. En el libro de Romanos, el Espíritu Santo a través de Pablo, hablando en el capítulo 14, del 6 al 9, el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos
como de los que viven. Primera de Corintios, capítulo 3 del 9 al 17, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificará, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El significado de la vida para el creyente en Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15 del 38 en adelante. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también fue y está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. El significado de la vida para el creyente en Jesucristo. Cada hombre y mujer que ha conocido y reconocido el significado de su vida, ha hecho lo que en su alma está que tiene que hacer, ha hecho lo que en su espíritu está que se tiene que hacer, es decir, para la humanidad. Aquí y el ahora somos mortales como cualquier mortal. Para los religiosos no sabemos nada, pero para los hombres y mujeres que están en este planeta Tierra, que quieren conocer el significado de la vida,
como creyentes en el dador de la vida, para conocer, reconocer y recibir al único y soberano Dios que es Jesucristo. Para ellos está el Espíritu de la gloria de Dios en cada hijo de Dios. Ellos oirán el poder de la gracia de Dios a través de esos hombres y mujeres que hablan del único y soberano Dios, que hablan de Jesucristo como el único dador de la vida, como el amo y Señor, creador de lo visible e invisible. Que sea la gracia de Jesucristo, que sea el Espíritu Santo en cada uno de los seres vivientes para que logren entender y comprender que el significado de la vida es poder conocer al único y soberano Dios, a Jesucristo, el dador de la vida. Segunda de Corintios, capítulo 3, del 1 al 6. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivos, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar alguno como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El significado de la vida en el creyente en Jesucristo. Cuando cada ser humano recibe al Señor Jesucristo en su Espíritu Santo dentro de él, el ser humano recibe los misterios de la Biblia. El ser humano recibe la revelación bíblica dentro de él. No necesitamos ser, como dice Pablo, cartas leídas de los hombres. No necesitamos un título inventado por los mismos hombres. No necesitamos un doctorado en divinidad para conocer al dador de la vida. Lo que necesitamos es conocer el significado de la vida en cada uno de nosotros. Lo que necesitamos es conocernos a nosotros mismos, poder entender y conocer cuál es nuestro significado de vida en este planeta Tierra, el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, saber, conocer y reconocer si somos parte del montón, si somos parte de la manada, si somos parte de ese sistema religioso que lo único que hace es querer imitar a su madre, Babilonia, la grande madre de todas las rameras y de todos los fornicadores religiosos. O si lo que queremos es conocer el porqué del aquí y el ahora, el porqué del significado de la vida en cada uno de nosotros, de qué estamos hechos. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos hijos de Dios, predestinados por Dios desde antes de todo lo creado. Tenemos cuerpo, espíritu y alma. Vivimos en esta dimensión de luz, tiempo y materia a través de nuestro cuerpo, pero hemos recibido
la segunda venida del Señor Jesucristo dentro de cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo, que es Jesucristo mismo, está en cada uno de nosotros, alimentando nuestra alma, alimentando nuestro espíritu, dándonos la fe, la certeza, la confianza, la seguridad de que estamos en el camino correcto, que vamos rumbo a la eternidad en cuerpo, espíritu y alma. Gálatas capítulo 5, verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Colosenses capítulo 1, del 11 al 20. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Primera de Timoteo capítulo 1 del 15 al 17. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que sea Jesucristo en su Espíritu Santo, siempre dándonos la gracia del amor de Jesucristo a cada uno de nosotros. Que podamos entender y comprender el significado de la vida como creyentes en Jesucristo, el dador de la vida. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera de Pedro capítulo 4, del 1 al 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó en el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad
de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, del 13 al 16. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. El significado de la vida para el creyente en Jesucristo. Jesucristo, el único y soberano Dios. Jesucristo, el dador de la vida, porque en Él, por Él y para Él fueron hechas y creadas todas las cosas. Él, antes de ser Jesucristo, era Dios, el único y soberano Dios, amo y Señor, creador de todo lo visible e invisible. Y Jesucristo, antes de ser Jesucristo, era Dios. Después que Jesucristo volvió a ser lo que era Dios, nos dejó su Espíritu Santo, su segunda venida dentro de cada individuo que se atreve a conocer el significado de la vida, poder conocer y reconocer el significado de la vida, poder ser parte de todos esos hombres y mujeres maravillosos de la historia que dejaron el legado de la fe, que dejaron el legado del conocimiento de la divinidad, que no corrieron a esos sistemas religiosos, no que corrieron a esas universidades de teología, no corrieron a esos espíritus inmundos de líderes religiosos que se autoproclaman ungidos, profetas, apóstoles, corrieron directamente a su interior, porque allí conocieron, reconocieron y recibieron al dador de la vida, a Jesucristo en su Espíritu Santo. El significado de la vida en el creyente es poder conocer y reconocer a Jesucristo dentro de cada uno de nosotros. Recibir a Jesucristo en su Espíritu Santo para poderle proclamar a la humanidad de que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo. Poderle decir a la naturaleza, a todos los vivientes, a todos los seres humanos, de que el creador de los cielos y de la tierra, Jesucristo mismo, el dador de la vida, está para la humanidad, para todo aquel ser viviente que confiese y crea en el único y soberano Dios, que confiese y crea en Jesucristo como el único y soberano dador de la vida, como el amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Pero también conocer el significado de la vida como creyentes en Jesucristo es hacer lo que hizo Pablo, Ireneo, Colombo, Martín Lutero, Wesley, el reverendo William Marion Branham, correr al campo de batalla y poner al Edén de Satanás al descubierto, poner al descubierto a todos esos sistemas religiosos que lo único que hacen es hacerle daño a los seres humanos, alejar al ser humano del verdadero significado de la vida, es hacer que los seres humanos quieran imitar a Babilonia la Grande a través de ese poderío económico, ese poderío religioso, ese poderío eclesiástico. Los hijos de Dios que vinieron a este planeta Tierra se sacudieron todas esas porquerías porque estaban siendo instruidos, enseñados
por el mismo Dios mismo en su Espíritu Santo dentro de cada uno de ellos. Eso es lo que en pleno siglo XXI, año 2025, estamos haciendo. Somos la voz del ángel mensajero poniendo el sistema religioso al descubierto, pero también somos la voz del ángel mensajero predicando el mensaje del evangelio eterno para que cada individuo conozca el verdadero significado del porqué de su existencia en este planeta Tierra.